¿Qué tal? Bienvenidos a Sin Mentiras, único medio, único canal en Venezuela que te trata de explicar de la manera más sencilla posible, sin tendencias, ni de un lado ni del otro. Somos periodistas y gracias por estar en comunicación y en confiar en las informaciones que acá te colocamos. Esta es una imagen del Banco Central de Venezuela y en los próximos minutos te voy a explicar en referencia a una información que publicó Bloomberg, una agencia de noticias especializada en el tema económico mundial y muy bien dateada. Te voy a explicar qué posibilidades tiene de subsistencia el sistema económico de Maduro. Bloomberg dice en su información que a Venezuela le quedan 1 millardo, es decir, 1.000 millones de dólares en reservas líquidas, es decir, en dinero, en efectivo, y que las reservas internacionales han caído a sus límites para llegar a 6.000 millones. Ten en cuenta que cuando Chávez dejó el poder, las reservas estaban aproximadamente en 30.000 millones y llegaron a estar en 45.000 luego del gran boom petrolero que llevó a los precios a $100. Ustedes recuerdan que Venezuela, o ustedes saben que Venezuela es un país que depende exclusivamente, prácticamente el 98% de sus exportaciones lo hace el petróleo. Pero como Maduro se encargó con sus malas políticas y su mala administración de liquidar la empresa petrolera, la única que nos proveía de dólares, de 3,5 millones de barriles diarios que exportábamos, estamos ahorita entre 700 a 1 millón de barriles diarios día. Te voy a decir otra cosa, tú que eres de afuera, que eres venezolano, que estás en otro país. Maduro maneja la economía como manejar su casa, con una opacidad. Aquí es muy difícil conocer las cifras reales y uno tiene que proyectar y olfatear con muchos años de experiencia en el periodismo. Tiene que olfatear por dónde van los tiros, por dónde van las cosas. Bloomberg dice que a Maduro le quedan 1.000 millones en reserva, ¿verdad? Líquidas, pero que también tiene 73 toneladas de oro para intercambiar. De hecho, Maduro está obteniendo muchos de esos recursos pasándolo por las triangulaciones que ya sabemos hace al exterior con muchas empresas que se prestan a este juego, dado el bloqueo que tiene permanentemente Estados Unidos. Dicho esto, ustedes se preguntarán qué posibilidades tiene que Maduro caiga, no ya por la vía militar, no ya por la oposición que hay en Venezuela, por la presión que hay en Venezuela de la oposición, que ya sabemos es tan corrupta como Maduro, y que Estados Unidos le dio 600 millones de dólares y lo han echado prácticamente a sus bolsillos. Ahí están los números, y esa oposición no ha podido derrocar a Maduro. ¿Qué puede suceder en materia económica? ¿Y qué posibilidades hay de que Maduro caiga desde el punto de vista económico? Aquí hay que analizar varios segmentos y hay que ver que esto de las reservas internacionales no es la primera vez, pero sí es una alerta roja, porque es la primera vez que baja a 1.000 millones de dólares, la más baja en 30 años. Quiere decir que la presión, que el marcaje de la Unión Europea, del Grupo de Lima, de Estados Unidos, del bloqueo, de las sanciones, de la persecución financiera internacional contra Maduro, contra el país, está dando poco a poco resultados. Maduro dice que se le han birlado más de 30.000 millones de dólares. Más de 30.000. En esto de las sanciones, en los bloqueos. Pero como aquí en Venezuela las instituciones están al servicio
de los grupos políticos. Aquí no hay un protocolo y no hay un respeto a las normas nacionales y mucho menos institucionales. Que tengamos un banco central autónomo que diga, nos queda esto, nos queda lo otro. Esto lo obtienen estos periodistas porque tienen años en esta fuente económica, porque tienen amigos, porque tienen conocidos que les filtran estas informaciones. ¿Qué tan ciertas serán estas informaciones? Bueno, habrá que confiar en el medio y habrá que ver la realidad que hay en Venezuela. Y efectivamente, si uno contrasta una cosa con la otra, se da cuenta que por ahí pueden ir lo que está diciendo Bloomberg. Hay mucha certitud de todo esto. Entonces, Maduro pudiera en los próximos meses o en los próximos años colapsar, porque ya los servicios públicos aquí en Venezuela están colapsados. Si usted vive en Caracas, probablemente no lo notará como si viviera en el interior, con la gasolina, con el agua, con el gas, con el transporte, con el efectivo, con la dolarización de facto. Es decir, es un país que se está muriendo de mengua poco a poco, y Estados Unidos, de manera macabra, aplicando todas estas sanciones, lo sabe y espera el momento para ejecutar el jaque mate. De hecho, Mike Pompeo acaba de decir hace menos de 24 horas que vienen nuevas sanciones y más fuertes contra Venezuela. Eso quiere decir que la posibilidad de seguir importando alimentos, la posibilidad de seguir importando derivados de gasolinas, la posibilidad de seguir importando muchas partes o autopartes para el consumo interno es cada día más estrecha. Por eso es que el gobierno de Maduro liberó los aranceles y le dijo a los importadores, traigan sus dólares porque yo no te voy a cobrar arancel en más de 2.000 productos, porque yo no tengo prácticamente la capacidad para estar importando, sino algo de medicina y algo de comida. Entonces el panorama en Venezuela no es claro, ni mucho menos alentador. Y si te digo esto, como te digo una cosa, te digo la otra. Esta es la información que trajo Bloomberg. Esto del petro, con el cual Maduro ha ilusionado a la población, yo te puedo ratificar aquí que esto va a fracasar. No están las condiciones económicas. Aquí se requiere disciplina fiscal, Maduro no la tiene. Aquí se requiere dejar de estar tirando el dinero por cualquier cantidad de cosas, Maduro no la tiene. Aquí se requiere orden, organización, claridad, destrabar la economía. Aquí se requiere un conjunto de medidas serias verdaderamente. ¿Qué hace Maduro? Dribla, dice una cosa, la cambia luego 6 meses, promete una cosa, luego dentro de 3 meses promete otra, y así va llevando de esperanza en esperanza a un pueblo que se va muriendo de mengua, que todavía tiene expectativa en que la economía renazca, pero no lo va a hacer. Entonces todo esto tiene como fin último que todo parece indicar, como lo dijo Estados Unidos tiempo atrás, que las medidas tendrán su efecto y que no va a ser una salida fácil ni rápida, pero sí dolorosa. Ya lo intentaron con Guaidó y se dieron cuenta que era un fiasco total, absoluto, eso está claro, Estados Unidos. Ahora van a presionar más en materia económica. Ya han logrado adeptos como Unión Europea, como Brasil, como el Grupo de Lima, como Colombia, y nuevos países se están sumando a la presión para dejar prácticamente aislado a Maduro, con Cuba y Nicaragua acá en el continente, con los países africanos fuera del continente y con los países, algunos otros países del denominado apoyo de los países en vía de desarrollo, que son más de 70, pero que no tienen una fuerza, la fuerza que tiene Occidente. Yo no veo claro el panorama para Venezuela y mucho menos con Maduro en el poder, pero aún menos
lo veo claro con Guaidó, María Corina, Capriles, con la oposición, y ese es el verdadero drama que yo siempre he tratado de transmitir a todos ustedes que nos siguen en este canal. Voy a dejar el video hasta acá para que usted me dé su percepción en materia económica, qué cree usted va a pasar este año 2020 y si tiene expectativa de que Maduro puede reconducir, puede enderezar todos estos entuertos y salir de esta fase de decrecimiento. Tenemos 24 trimestres consecutivos decreciendo. Tenemos 2 años y medio en hiperinflación. Déjame tus impresiones para seguir analizando. Muchas gracias y será hasta la próxima.